tiempo de Navidad que estamos, en el cual estamos, tenemos que enfocarnos en celebrar una cosa, el nacimiento de Cristo desde una perspectiva bíblica, no desde una perspectiva social o de fiesta como celebra el mundo, sino de una manera restaurando nuestra relación con Dios y nuestra cultura a través del Evangelio para alcanzar a todas las naciones. Damos gracias a Dios porque estamos en ese tiempo ya de Navidad, nos quedan muy poquitos días, y es importante que nosotros estemos enfocando ese tiempo y estemos celebrando la verdadera Navidad. Así es el título de mensaje, celebrando la verdadera Navidad. Ayer sábado, ya como todos sabéis, estuvimos teniendo nuestro culto especial donde celebramos este día. Lo hacemos un poco como una fiesta para los hermanos. Y cuando hablamos de Navidad, siempre nos enfocamos o lo hacemos siempre desde el Evangelio o desde los Evangelios. Y hoy nos hemos acercado a esta actividad a través del relato de Mateo 1, 18 al 25. No lo voy a leer otra vez, ya lo hemos leído, tenéis la Biblia delante o espero que la tengáis y todos lo hemos conocido. Mateo, cuando está explicando, cuando, es- cuando está explicando el nacimiento de Jesús en el versículo 22, ¿qué es lo que dice? Si tenéis la Biblia podéis acompañarme. En el versículo 22 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esto es a lo que nosotros venimos a celebrar hoy. Esto es lo que llamamos el nacimiento de Cristo. Esto es la verdadera Navidad. ¿Qué es lo importante de este relato? Que esto que está hablando Mateo no es algo que se le ocurre en ese momento, no es algo que se le aparece y se le ocurre, sino que, como hemos leído, es lo que estaba profetizado desde hacía ya mucho tiempo. No era algo que se le ocurrió en ese momento, sino que era algo que ya estaba predicho de antemano, estaba profetizado de antemano en el profeta Isaías 7:14, donde dice esta palabra, por lo que cuando Mateo está escribiendo, lo hace conforme a esta perspectiva. ¿Cuál? La perspectiva de lo que ya estaba preparado de antemano. Es decir, lo que está diciendo no era algo que, oye, se me ha ocurrido ahora, sino que esto ya estaba profetizado, esto ya estaba dicho de antemano, esto ya alguien antes, 750 años aproximadamente antes, ya lo había dicho, ya lo había escrito. Ya el profeta en el reino de Judá, cuando estaban en ese problema, donde estaban en ese cautiverio en aquel tiempo, Isaías estaba dando una palabra tremenda. Estaba dando la palabra del remanente cuando habla de Isaías 6. Dice, es que todo va a ser cortado, es que todo va a ser eliminado, todo va a ser destruido. Es decir, tened cuidado, van a llegar muchos problemas. Lo que les está diciendo es que van a venir muchas dificultades. Pero por encima de todo problema, Isaías entendió una cosa, entendió todo está ya preparado, la respuesta ya está preparada, hay una respuesta absoluta. Y eso es lo que dice es la venida de Emmanuel, eso es la que va a venir el Cristo. Y esta es la Navidad. La Navidad es esto, que ante el problema y la dificultad, Él te está predisponiendo y diciendo y profetizando la razón y la respuesta absoluta. Cuando habla de Emmanuel, por supuesto, que lo hace explicando. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Y lo deja claro. Es que Emmanuel, para que todos lo entiendan, porque para un judío era fácil entender la palabra Emmanuel, para los hebreos era sencillo, pero Mateo está escribiendo no solamente para los judíos, sino que está escribiendo también para los gentiles. Es decir, lo que esto significa, para el que no lo entienda, Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Para qué tiene que decir esto? ¿Por qué lo hace Mateo? Para que podamos entender nosotros que no somos judíos, que podamos entender esa palabra, la palabra Emmanuel, para que podamos entender lo que quiere decir el texto. Y lo que está diciendo es Dios que está con nosotros. ¿Qué es eso? Es la Navidad, que Dios ha venido a estar con nosotros. ¿Por qué es importante la palabra Emmanuel? ¿Por qué es importante en nuestra vida? Porque quiere decir que Dios vuelve a estar con nosotros, que Dios vuelve a estar a nuestro lado. ¿Cómo? A través de Cristo. Solamente a través de Cristo es que Dios puede estar con nosotros, que podemos estar con Él, que podemos estar con Dios solo a través de Cristo.
La unión entre el ser humano y Dios solo se puede restaurar a través de la obra de Cristo, que es el Mesías. Eso quiere decir Emmanuel, eso quiere decir la Navidad. Pero si yo quiero buscar ese comienzo, si yo quiero entender ese génesis de Emmanuel, ¿dónde comenzó? ¿Dónde tengo que irme? Tengo que irme al principio. Como decía mi esposa, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Qué significa? Origen, ¿no? Los orígenes, los principios. Entonces, ¿dónde tengo que irme para entender el primer Emmanuel? Era el que se estableció en el comienzo. Génesis 1, 26, 27 y 28, que hemos leído muchas veces. Ese es el primer Emmanuel. Es el Dios que está con Adán y Eva. Es el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Cristo viene a restaurar lo que Dios hizo en un principio. Viene a restaurar lo que era perfecto. Vino a restaurar lo que es perfecto y bueno, y como dice, bueno en gran manera. ¿No dijo eso Dios? ¿No dijo Dios esto es bueno en gran manera? ¿No dijo Dios es bueno que el hombre esté conmigo? ¿No es bueno? El Emmanuel, el Dios que está con nosotros, ¿no dijo eso? ¿Por qué tiene que venir Cristo? ¿Por qué es que tiene que venir y celebrar una Navidad? ¿Por qué es que tuvo que venir y nacer en un pesebre, vivir 33 años para morir en una cruz? ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo, nosotros lo estropeamos. Nosotros lo rompemos. Por eso, disfrutar otra vez de estar con Dios, de Emmanuel, tenemos que encontrar un camino para volver a disfrutar de estar con Él. Y el único camino, Juan 14:6, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que no hay otra manera de acercarnos a Dios. Es que lo que se rompió en el Génesis no se puede restaurar con nuestras propias capacidades. No lo podemos restaurar nosotros. Por eso, ¿cómo tiene que ser? Es a través de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Emmanuel, Dios que está con nosotros, abriéndonos el camino nuevamente para llegar a ese origen y a ese punto que era bueno en gran manera, donde la creación era eso. Pero no podemos disfrutar de esto mientras que yo no tenga a Cristo en mi vida. Yo no puedo disfrutar de esta realidad. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Porque el problema a veces es que intentamos abarcar muchas cosas. Pero yo tengo que centrarme y quedarme, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Intentamos hacer muchas cosas, intentamos ser mucho, pero no podemos, porque cometemos demasiados errores, muchos errores. Y hay veces queremos hacer tantas cosas, queremos hacer tanto, hay veces que queremos ayudar a Dios con tantas cosas, y lo que hacemos, ¿qué es? Cometer muchos errores, equivocarnos mucho. Cuanto más queremos hacer, más nos equivocamos. Y queremos hacer tantas cosas que al final lo que generamos es estrés. Estrés en nuestra vida, estrés en los que están a nuestro alrededor. Generamos un sentimiento de agotamiento. Tengo que estar todo el rato haciendo cosas, todo el rato tengo que estar haciendo, no tengo tiempo para nada. Y las familias a veces sufren este tipo de cosas. A veces más no es mejor. A veces decimos esto, ¿verdad? Más no siempre es mejor. Es más, siempre se dice al revés, no es de menos, a veces es más. Y tenemos que entender, es hacer o ver qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el talento que Dios me ha entregado a mí, que me ha entregado a mí? ¿Cuál es el talento que tenemos? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es aquello que Dios me da para que yo pueda utilizar para la evangelización del mundo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Eso es lo que tengo que ver. Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? Los remanentes tenéis que entender esto desde ahora, desde que sois jóvenes, tenéis que entender esto. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en ti? Y empezar y ayudarles a que ellos empiecen a orar en esa dirección. ¿Qué Dios te ha dado? Dios te ha dado talento, Dios te ha dado una capacidad. ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestras habilidades que Dios puede utilizar para el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Hay algunos que jugando al fútbol, tienes un talento, jugar al fútbol, juegas, sé un campeón, sé un buen jugador, que puedas dar testimonio y ejemplo, que puedas dar esa palabra como jugando al fútbol. Amén. Si eres carpintero, haciendo tu obra, si eres albañil, da igual. Es lo que Dios te ha dado para hacer la evangelización.
Los remanentes de la Biblia, que vemos en la Biblia, buscaban esto. Por ejemplo, José. ¿Cuál es el talento de José? ¿Cuál es? ¿Molestar a sus hermanos? ¿Incordiarles? ¿Ser un chivato? ¿Cuál era su talento? ¿Ser el mimado de su papá? Se le daba muy bien hacer todas esas cosas, pero encontró algo que le hacía diferente y le hacía único, que los demás no podían. ¿Qué era? Era tener sueños e interpretar esos sueños. ¿Quién podía hacer eso? Solo José. Era su especialidad, era su talento. Y es a él, y es lo que él hizo, no solamente destacar, no solamente figurar, porque no es destacar lo importante, sino dar la respuesta al problema que había en ese momento. Y Dios utiliza a José para dar la respuesta en Egipto. Esa es la realidad y la verdad. David, ¿cuál era el talento de David? Todos sabemos, era un buen pastor de ovejas. Dice la palabra que no perdió ninguna de sus ovejas. Y en su tiempo libre, estando en el monte, dice que escribía salmos, escribía versos y tocaba el arpa. Ser un buen pastor le hizo famoso, le hizo conocido. Mira, qué bueno es este. La gente le reconocía por eso. Por eso cuando los funcionarios necesarios necesitaron encontrar a alguien para que ayudase a Saúl, alguien dijo, hombre, pues está por ahí David. Dijo, pues ahí está David, que es valiente, que es fuerte, que ha peleado con osos, con leones, que ha vencido, que no ha perdido ninguna de sus ovejas. Es verdad que se había hecho famoso, pero lo importante ¿qué era? Que por encima de todo eso era un adorador, era un salmista, alguien que tenía comunicación con Dios. Se había hecho famoso, pero eso era lo importante. Vamos a llamarle porque él puede ayudar a Saúl, porque está sufriendo mucho. Dios nos ha llamado con nuestro talento, porque a nuestro alrededor hay gente que está sufriendo mucho. Y Dios quiere utilizar nuestros talentos, el que tengamos, el que cada uno Dios le ha dado, para que podamos dar la respuesta absoluta al problema que la gente tiene, que es un problema absoluto. Elías, Eliseo, ¿qué era lo que tenía Elías? ¿Qué le hacía reconocible a Elías? Por lo que vio Eliseo. ¿Qué es lo que vio Eliseo? Luego quiero muchas cosas, pero lo único que quiero de todo lo que hay, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. ¿Y qué es lo que tenían todos en común estos hombres? Algunos más que no he mencionado por el tiempo. ¿Qué era lo que tienen en común? Que todos y cada uno de ellos disfrutaban de Emmanuel. Disfrutaban de que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, hablar de Navidad es hablar de Génesis desde el principio de los tiempos. No es una fiesta que ha nacido ahora, es una fiesta que desde Génesis está naciendo ahí. Hablar de Navidad y de Cristo y de su nacimiento es hablar de restaurar lo que en un comienzo era perfecto. Es restaurar lo que en un principio era bueno. Y era bueno en gran manera, dice la palabra. O sea, es decir, era muy bueno. Pero nosotros lo hemos estropeado. Dios, ¿qué quería? La bendición original, ¿cuál es? Que el hombre esté con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? Que nos puso en un lugar con la tierra para que nosotros creciéramos y la sojuzgáramos. Domináramos este mundo conforme el propósito de Dios. Y Dios nos puso espíritu. Génesis 2:7 puso espíritu en nosotros para que pudiéramos comunicarnos con Dios, que es espíritu. Hablar del nacimiento del Mesías es hablar de lo que ya en Génesis estaba profetizado, ya desde Génesis 3:15. Y el descendiente de la mujer ya está hablando de Cristo, ya está hablando del Mesías. Ya en Génesis 3:15 está hablando de la Navidad. Ya el descendiente de la mujer, cuando venga, pisará la cabeza a la serpiente. Ya está hablando de la Navidad. No es solamente Mateo, no solamente los evangelistas. Ya desde Génesis nos está hablando de esta verdadera Navidad. Sí, la mujer va a concebir un niño, va a nacer la simiente santa, que va a pisar la cabeza, va a aplastar la cabeza de Satanás. Sí, también dice que te va a morder. Dice que le tocó, ¿no? En el calcañar, en la rodilla, en la pierna. Pero ¿qué ocurre? Esa cabeza, esa serpiente, va a estar bajo los pies, porque esa cabeza de esa serpiente ha sido aplastada por la obra de la cruz de Cristo. Por eso los que estamos en Cristo podemos decir que Satanás está debajo de nuestros pies y no puedes hacer nada en nuestra contra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1?
cuando dice estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos, pero Cristo ha venido a darnos vida. Pero es más, cuando dice que están muertos, no dice que sean literalmente, pero dice que sí que estamos muertos en vida, experimentando lo que es vivir sin Dios. Es decir, que la gente sigue sufriendo, estando apartada de Dios, estando en ese estado de apartado de Dios, que ese es el verdadero infierno. Hermanos, hoy en día la gente en el mundo que está a nuestro alrededor ya están en el infierno, no lo saben. Están sufriendo y no saben por qué. Están angustiados en encontrar respuestas, en encontrar salida, y no saben, es que están en el infierno ya. Es que ese infierno que están sufriendo ahora es un infierno eterno si no es que entran por el camino que es solo Cristo. Y es eso el sufrimiento de la persona. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8 de Romanos? Es que ¿a nosotros qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. A través de Cristo tenemos vida, una vida abundante. ¿Para qué es esta vida? La vida que nos dio en un principio y que nosotros a través de Cristo hemos recuperado. Es la vida, es ese soplo de vida que Dios sopló sobre ese trozo de barro, esa figura humana que después se llamó Adán y que Dios puso espíritu de vida en el hombre. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos hace recuperar esa vida, nos hace recuperar ese espíritu. Es la simiente profetizada, como hemos dicho, y podemos avanzar hasta el capítulo 6 de Génesis, cuando habla de Noé y habla del arca. Y que sí, que los animales están muy bonitos, que los animales está muy bien hablar de los animales, y que es bonito hablar de las parejitas. Y luego vienen los entendidos, y luego vienen los teólogos y los hablan y nos dicen, pero ¿cuántas entraron en el arca? ¿Eran 2 parejas o 7 de cada especie? Porque hay 2 relatos, hay 2 textos que lo dicen, en una dice parejas, en otro relatos. Y podemos debatir esto y podemos debatir lo otro. Pero ¿qué es lo importante de todo eso? Que cuántos animales entraron, que si de verdad había capacidad para todo, si era solamente el diluvio en aquella región, en aquel concreto lugar, en ese momento, o era realmente en todo el universo, en todo el mundo. Podemos debatir de eso, todo lo que queramos podemos debatir. No tengo problema en debatir nada de eso. Pero ¿qué ocurre? Que me da igual. 2 o 7 parejas, me da lo mismo. Me da igual si era toda la tierra o solamente en aquella región es proceso, solamente en esa región concreta. Me da igual. ¿Por qué? Yo oigo lo que Dios dice. ¿Qué es lo que decía Dios? Yo te doy ese arca, yo te doy a Cristo. ¿Y qué más? Que si tú estás en Cristo, tú estás salvo, sin importar lo que suceda. No importa que venga una inundación, no importa que vengan problemas, no importa que tú sigas estando en ese problema. Si tú estás en Cristo, estás a salvo, tienes vida. No importa lo que acontezca en el exterior. No me importan los animalitos, no me importa nada más de todo eso. Cuánto tiempo estuvieron en el arca después, que si luego sale un pájaro, una paloma, el olivo. Está bonito toda esa historia, es bonita, tenemos experiencia, tenemos textos que podemos hablar y podemos argumentar, podemos predicar incluso de ello. Pero ¿qué es lo importante? Que si yo estoy en el arca, no importa lo que ocurra, voy a ser salvo. Amén. ¿Qué nos importa lo de alrededor? Lo importante es que dice que tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tus hijos y los hijos y las mujeres de tus hijos, entrar dentro y seréis salvos. ¿Eso qué es? Eso es la Navidad. Que si estás en Cristo, tú vas a ser salvo. Pero ya lo vemos desde el Génesis 6, al igual que en Éxodo 3:18, cuando se encuentra Moisés. Y Dios les manda, ve con los ancianos y entra a hablar con el faraón. Y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. No les dice simplemente salir fuera, sino deja que salga fuera al desierto y hagamos culto. Que hagamos culto. Dios me ha dicho esto, que salgamos fuera. Irás con los ancianos de Israel a Egipto y le diréis esto. ¿Para qué? La importancia de restaurar el culto a Dios. Navidad es restaurar mi culto a Dios. Es empezar nuevamente a restaurar lo que hemos perdido.
¿Y qué hemos perdido? Hemos perdido nuestro culto a Dios. Lo perdemos durante nuestra vida porque estamos ocupados, porque hay tendencias en nuestra vida que nos llevan a apartarnos de Dios. Es restaurar el culto. Así que Navidad es restaurar el culto. El Manuel es restaurar mi relación con Dios, es restaurar mi relación con Él, a través también de mi culto personal y de mi culto congregacional. Pero también, en segundo lugar, tenemos que restaurar algo, tenemos que restaurar nuestra cultura. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una cultura. Todos tenemos una, todos la tenemos. ¿Cuántas culturas hoy aquí estamos representadas de diferentes países, diferentes continentes? Hoy incluso tenemos hermanas que nos visitan del continente africano, desde Guinea. Es otra cultura diferente. Cultura española, cultura peruana, ecuatoriana, cultura salvadoreña, no sé, alguna más por ahí que se me haya pasado. No quiero dejar a nadie fuera. Hay diferentes culturas. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que llevamos dentro. Pero a veces nosotros llevamos cosas dentro que tenemos que restaurar. Y no vale, no, es que es mi costumbre. No me vale eso decir que es mi tradición. Es que siempre lo he hecho así. Es que lo que se me ha enseñado de siempre desde niño. Está bien. No hay una cultura mejor que otra. No la hay. Perdón, Chile. Ahora que te he escuchado, chilena también está ahí. ¿Y Honduras? He dicho Honduras, creo, ¿no? No lo he dicho, pero bueno. Salvador, que está en Josué, que está en El Salvador. Hay que restaurar aquello que no forma parte del Evangelio. No importa de qué cultura sea, pero todo aquello que no pertenezca al Evangelio tiene que ser restaurado, porque mi cultura tiene que ser la cultura de la palabra de Dios. No me importa. Lo que nos va a unir no es la cultura del mundo, es la cultura del Evangelio. Lo que nos va a unir es la cultura de la palabra. No vale lo que nosotros hayamos construido. Eso no sirve para nada. ¿Qué es lo que hicieron los remanentes en la Biblia que mencionaba antes? ¿Qué hicieron? Destruir la idolatría. ¿Para qué? Para restaurar el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo importante. No era la cultura, es el pacto de Dios. Vamos a tener que levantar una cultura diferente, una cultura del Evangelio. Samuel también lo hizo. ¿Dónde? En el movimiento de Mizpa, en Mizpa. Samuel hizo esto. ¿Qué les preguntó? ¿Tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Porque vienen los filisteos? ¿Por eso tenéis miedo? ¿Porque vienen los problemas? ¿Por eso tenéis miedo? ¿Porque vienen las dificultades? ¿Porque son muchos? ¿Porque vienen a derrotarnos? ¿Porque no tenemos poder? Samuel les está diciendo esto. Por eso tenéis miedo. Por eso tenemos miedo a los problemas, tenemos miedo a las adversidades, tenemos miedo a que ocurran cosas en nuestra vida. Ay, es que no tengo poder. ¿Cómo lo voy a solucionar si me viene un problema o me viene otro? Es que si me vienen enemigos, vienen adversarios, ¿cómo voy a poder vencer si no tengo poder? ¿Y qué se dice Samuel? Dice, claro, ¿cómo vais a vencer si no tenéis poder? ¿Por qué no tenéis poder? Porque Dios no está con vosotros. Y se quedaron asombrados. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no está Dios con vosotros? ¿Por qué Dios no está con vosotros? Porque habéis perdido el pacto. Cuando recuperéis el pacto de Dios, Dios volverá a estar a vuestro lado y no vais a tener ningún problema. ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento? Coger todos los ídolos, coger todo aquello que nos sirve, coger toda la cultura, toda la idolatría, todo lo que os han enseñado y tirarlo fuera del pueblo. Volveos a Jehová vuestro Dios, dice Samuel en Mizpa. Volveos. Y vemos al pueblo cogiendo todos los ídolos y echándolos fuera. Eso era restaurar la cultura, una cultura que lo único que hacían, ¿qué era? Hacer idolatría. ¿Os acordáis cuando Moisés subió al monte a coger las tablas de la ley? Ahí se quedó arriba en el monte Sinaí durante un tiempito, no sabemos cuánto, no recuerdo si lo dice, creo que no, pero un rato. Pero los que estaban abajo empezaron a cargarse por ese nervioso. ¿Qué pasa? ¿No va a bajar? ¿Se ha quedado arriba? ¿Se habrá muerto? ¿Y si se ha muerto y se queda arriba? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? Se juntaron unos cuantos y dijeron, venga, vamos a coger los aretes, los anillos, el oro que tengamos y vamos a construirnos un becerro de oro para que nos guíe hacia la tierra. Porque ya Moisés no sabemos qué va a pasar con él. Ahora, la pregunta que se hace, ¿cuál es? ¿Por qué construir un becerro de oro? ¿Por qué? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué se les ocurrió un becerro?
porque era lo que conocían, era lo que habían vivido en Egipto, porque era su cultura, porque era su tradición, porque era lo que siempre habían hecho, porque era lo que habían visto hacer siempre. En Egipto, cuando había un problema que hacían, levantaban un ídolo. Cuando había cualquier dificultad, levantaban ídolos, cuando levantaban dioses, levantaban becerros, levantaban cosas. Es lo que siempre hacían eso. ¿Por qué? Porque no estaba con ellos Dios. Pensaban que no estaba Dios. Y esa es la realidad. Samuel entendió esto, quitemos todos los ídolos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la palabra que durante los años que Samuel fue juez, profeta y sacerdote de Israel, los filisteos nunca, jamás volvieron a pelear con ellos. No les volvieron a molestar más los filisteos. Es más, dice que ninguna de las palabras del profeta Samuel, ninguna de ellas cayó a suelo, cayó en tierra, porque el pacto de Dios estaba ya en lo más alto. Pero cuando el pacto de Dios cae, cuando el pacto de Dios desaparece de la vida del pueblo, entonces todos caemos y somos derrotados, porque no tenemos fuerza, porque Dios no está con nosotros, porque hemos perdido el pacto. Y eso es que tenemos esa tendencia, tenemos esa realidad. ¿Cómo es posible, hermanos, que el rey de Israel, el propio rey de Israel, haya traído idolatría al pueblo? ¿Cómo se explica? Eso es como si el pastor Carlos viene y mañana nos pone aquí a la Virgen de Lourdes. Y todos decimos, ¿qué le ha pasado al pastor? ¿Se ha vuelto loco? ¿Sí o no? ¿Sería lógico? No. Ya digo, ¿le ha pasado algo? ¿Le han inducido los alienígenas o algo? No sería lógico. Pasaba lo mismo en el pueblo. ¿Cómo el pueblo, el rey, le levantaba un ídolo al pueblo? Si era Dios que les ponía. ¿Cómo es posible? ¿No es extraño esto? Ahora, yo puedo entender que puede tener un momento de flojera espiritual, puede tener un momento de bajón espiritual, puede tener un momento de debilidad y hacer algo, pero dice al lado contrario. No, yo puedo entender que el pastor o yo mismo podamos tener un día malo y podamos hacer alguna cosa, ¿no? Pero ¿irnos hasta ese extremo? No, no creo, ¿verdad? Sería totalmente ilógico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa es nuestra tendencia. Es la tendencia, al igual que como ser pecadores, tenemos la tendencia a pecar, tenemos esa tendencia a irnos. ¿Cuál es la tendencia? A irnos fuera del pacto. Nuestra tendencia es salirnos del evangelio. ¿Y Satanás qué es lo que hace? Nos ayuda, nos favorece para sacarnos fuera y llevarnos fuera de ese pacto. Y tenemos en la palabra de Dios, vemos el libro de los reyes y vemos en el libro de crónicas, que vemos cuánta cantidad de reyes dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos? ¿Por qué tantos reyes? Iba a hacer una lista, digo, no lo voy a hacer para ahorrarme tiempo. Podéis leer Reyes, podéis leer Crónicas y veréis la cantidad de ellos. Esa tendencia del ser humano es separarse de Dios en la primera que tenga, en la primera oportunidad. Ese es nuestro problema de Génesis 3. Pero si yo restauro de mi vida, de mi hogar, a una cultura del pacto y del evangelio y de la evangelización, voy a obtener la respuesta como los remanentes la tuvieron. Es volver a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es volver a restaurar el culto. Es encontrar y darse cuenta de que si nosotros nos relajamos, nuestro enfoque va a cambiar y vamos a dirigirnos a lugares que no son el pacto y el evangelio. Por eso decimos una vez más, la Navidad, ¿qué es? Es volver el culto en el lugar correcto de nuestra vida. Poner el culto en el lugar correcto. Dirigir nuestra vida hacia donde tiene que ir. Porque si no, nos relajamos y nos vamos. Es entender que estamos en Egipto, que estamos esclavizados del Egipto de hoy en día, de nuestra sociedad, y que nos vamos y nos relajamos, y la Navidad se convierte en una festividad más. La Navidad se convierte solamente en que nos juntamos la familia, si se puede, que comemos de una forma un poquito más especial, que tenemos unos alimentos específicos, los turrones, etcétera, y a veces nos dejamos llevar porque perdemos el pacto y resulta que estamos haciendo la fiesta del Papá Noel, del elfo de turno o del Grinch de turno y nos perdemos lo que es de verdad la verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque estamos colonizados todavía bajo Roma
Estamos en esa cultura pagana, estamos bajo esa cultura idolátrica, en esa cultura y en esa sociedad donde se nos lleva y se nos aparta de no disfrutar del Evangelio. Tenemos que construir, levantar un templo, levantar una iglesia para salvar la multicultura. Levantar la iglesia que disfrute del Evangelio. Pero, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es la Navidad. El Evangelio es las buenas nuevas de que Cristo ha venido. Por eso, una iglesia que pueda disfrutar de que Dios está con nosotros. Tenemos que levantar la iglesia que disfrute de esta realidad, de que de verdad Dios está con cada uno de nosotros, que Dios quiere estar con el resto del mundo, además también, no solamente con nosotros, sino que también quiere estar con las personas que están ahí fuera, que todavía no le conocen. Y la gente no puede encontrar la respuesta porque no se le predica que Jesús es el Cristo. Se le predica religión y otras cosas. Pero tenemos que construir esa iglesia para salvar la multicultura. Cuando tendamos la evangelización del mundo, Hechos 2, del 9 al 11, lo podéis ahí y lo vais a leer, pero voy a decir cuál es el texto. ¿Qué es lo que dice? Que la gente en el mundo necesita escuchar la palabra, necesita escuchar este mensaje de Navidad, necesita escuchar que Jesús, que es el Cristo, ha venido no solamente a una fiesta, sino que ha venido a dar un mensaje de salvación. Tenemos que predicar el Evangelio a todas las culturas, y si no podemos ir a todas las culturas, hermano, tendremos que encontrarlas en Santander. Yo recordaba, investigando en Parla, la región donde vivíamos en antaño, antes de venir a Santander, había más de 120 culturas o países representados en Parla. Una ciudad pequeña, más pequeña que Santander, lógicamente. Pero había 120 mínimo de culturas representadas. Es decir, si yo no voy al mundo a hacer la evangelización del mundo, Dios nos trae el mundo a nuestro lado para que la hagamos. Al igual que hicieron en el aposento alto de Marcos, donde salieron a predicar y 15 naciones en ese momento escucharon el evangelio, dice que todos en su propio idioma. Dios traerá a las naciones si nosotros no salimos. Dios las traerá. Es entender la importancia de la evangelización, entender la bendición del evangelio, entender que no hay prejuicios dentro del evangelio, que tenemos que ir a salvar todas las culturas y que tenemos que llegar a todos los sitios hasta lo último de la tierra, como dice el capítulo 16. Tenemos que llegar. No es donde yo quiera, como Pablo quería. Yo quiero ir a Asia. Pues no vas a ir a Asia, ahora tienes que ir a Macedonia. Y Dios tiene que cambiar ese proyecto y Dios tiene que cambiar ese propósito. No es donde nosotros queramos, es donde Dios quiere. Amén. Voy a concluir. Por eso que Dios os bendiga en el nombre de Cristo. Para que seamos la iglesia que entiende lo que es la verdadera Navidad. Que la Navidad no es únicamente un pesebre, que no es únicamente una comida, que no es únicamente una celebración en un calendario, sino que la Navidad es Génesis 1, 27 y 28, que Dios nos ha creado para estar con Él. La Navidad es celebrar que ha nacido la respuesta única y absoluta de nuestra vida a través de Cristo. Y que la única forma para restaurar lo que se ha roto por causa del pecado, por causa de la obra de Satanás, por causa de nuestro egocentrismo, la única respuesta es Cristo. Nuestra única respuesta es la Navidad, que Cristo ha venido al mundo, que Cristo ha nacido para que hoy podamos encontrar esa respuesta absoluta, para que podamos entonces entender, como decía Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que la bendición de Emmanuel solamente se encuentra en Cristo. Y cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, disfrutamos de esa bendición. Por lo que utilicemos estas Navidades, que ya estamos en ellas prácticamente, que no sea una celebración normal, que sea un tiempo donde podamos recordar y poder testificar que Jesús es el Cristo, que ha venido el Mesías, que ha venido el Salvador para liberarnos de la obra de Satanás y del pecado. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote gracias, Padre, por el tiempo de Navidad. Señor, independientemente de las fechas, independientemente de las culturas y de las tradiciones, Padre, tenemos una más grande y más poderosa
que es la cultura del Evangelio. La cultura que viene a disfrutar de que Cristo es la respuesta para nuestra vida y de que es un tiempo especial de celebración, pero sobre todo de compartir, sobre todo de aprovechar para enraizar y crecer dentro de este mensaje como el fundamento absoluto de nuestra vida, que Jesús, siendo el Cristo, es aquel profeta, sacerdote y rey que nos da esa respuesta y bendición completa. Padre, gracias porque tú enviaste a tu único Hijo para que muriendo en la cruz por nosotros, hoy nosotros tuviésemos esa vida y una vida en abundancia. Gracias, Padre, porque nos colmas de bendiciones espirituales. Nos das ese poder espiritual para conquistar el mundo y tú nos llevarás por todas y cada una de las naciones, muchas de ellas aquí representadas y también encontradas en Santander, testificando, haciendo discípulos, bautizando en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, pidiéndote que hoy sea un día donde estemos celebrando la Navidad, recordando quiénes somos, qué es lo que ocurrió en Génesis 3, pero cómo se ha restaurado nuestra identidad. Padre, gracias porque hoy te podemos llamar Padre y tú nos llamas hijos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.